Imagina que de repente todo encaja. Imagina que de repente todo, absolutamente todo lo que escuchas, lo que sientes, lo que ves, forma parte de un gran puzzle que, por algún motivo que no entiendes todavía, ya has conseguido terminar. Imagina que cada sonido, cada olor, cada imagen, cada gesto, cada sensación que sientes están relacionados entre ellos y además te dan pistas exactas de hacia dónde debes ir, qué pensar y qué mirar para que tu vida sea perfecta. Imagina tener la certeza de que el universo está susurrándote al oído que por fin has conseguido deshacer todos los nudos y encajar todas las piezas para poder vivir, sabiendo que ya nada saldrá mal si escuchas bien. Imagina que descubres que se podía vivir al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Que te puedes comunicar con tu yo de cualquier momento, del pasado, del presente o del futuro. Imagina darte cuenta de que puedes controlar el tiempo, la naturaleza y el espacio con tan solo pensarlo. Imagina sentir eso teniendo la certeza de que es cierto. ¿Lo tienes? Según los médicos, eso es volverse loco. Ahora imagina perder de golpe esa sensación. Eso es volverse loco de verdad. Pero esto solo lo saben los que alguna vez se han vuelto locos. Y aquí viene la sorpresa. En junio de 2017 yo lo estuve. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital para evitar que pudiera hacerme daño. Y ahora que ya sabes mi secreto, comencemos. La gratitud es la memoria del corazón. Te lo he engolado un poquito porque en el audiolibro no se entiende que en el libro esto es como un titular, ¿vale? Esto es un regalo que te hago al audiolibro. Esta frase venía acompañando al código de descuento que me han regalado por comprar una libreta en una tienda de artículos de cuero hechos a mano. Y aunque ahora mismo simplemente veo una frase que quedaría de puta madre sobre la foto de un paisaje en cualquier cuenta de Instagram, hace 4 años hubiese sido una pista clave de que había comprado en el sitio correcto. Y como justo después de leerla he visto de refilón las letras C y Z del teclado del ordenador, una voz en mi cabeza hubiese susurrado la palabra caza. Y al ser el teclado blanco, yo sabría que eso es una pista buena. Y por tanto, significaría que al comprar en esa tienda, acabo de encajar otra pieza imprescindible en mi investigación para comprobar y demostrar personalmente que el universo es un cubo de Rubik gigantesco, deseando que alguien se dé cuenta cuanto antes y consiga ordenar todas sus caras para poder disfrutar de la versión sin anuncios de este juego de estar vivos. La pregunta es, ¿qué piensas ahora, Ángel? Y la respuesta es, ¿por qué no? Hablemos claro. ¿Qué tiene de malo pensar en que esa posibilidad existe? ¿Qué tiene de malo jugar con la posibilidad de que nuestras vidas sean una especie de escape room donde, si consigues descifrar y encajar todas las pistas, conseguirás todo aquello que siempre has soñado para ti y para los tuyos, por jodidamente loco que parezca? ¿Qué tiene de malo jugar a pensar así de vez en cuando? Yo, que puedo presumir de haber estado loco y, por tanto, de haber pasado por absolutamente todas esas fases por las que tu cerebro te obliga a pasar cuando la cabeza se te rompe por completo, digo, nada. Así que mi pregunta es, ¿te apuntas a jugar conmigo un rato a ver el mundo como si estuvieras loco? Ojalá digas que sí. Sobre todo porque, a lo mejor, después de saber mirar al mundo así, decides jugar tú, de vez en cuando y por tu cuenta, y descubres algunas cosas que hasta ahora no sabías. Pero si eres de los que prefieren decir no, recuerda que tienes 15 días para devolver el audiolibro siempre y cuando hayas guardado bien el ticket, claro. Empecemos. 1. 4 de junio de 2017. Te lo digo así porque es el título del capítulo, ¿vale? Mierdas mías. El 4 de junio de 2017 ingresé en el ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro. ¿Motivo del ingreso? Paciente varón de 39 años acude a urgencias expresando ideas extrañas. Algunas de estas ideas extrañas eran estar viviendo al otro lado del espejo, algo intentando entrar en mi cabeza, Chris Pratt y Jennifer Lawrence enviándome mensajes a través de la película Passengers y mensajes subliminales en cosas como el aceite de oliva. Como verás, cuando estás loco no tienes demasiado tiempo para aburrirte. Había muchas más cosas, pero estas fueron solo algunas de las que compartí cuando me senté frente a las enfermeras en la sala del hospital al que, por supuesto, no acudí por decisión propia. Me llevó un amigo. Pequeño inciso. En este audiolibro encontrarás muy pocos nombres. Quizá debería dedicar un apartado a explicar qué es lo que pasa con la gente cuando a ti te pasa algo que les hace sospechar que el tipo que eras antes ya no volverá jamás. Pero a poco que lleves vivo más o menos 20 años, ese tipo de cosas ya las sabes.
Así que, aclarado este punto seguramente prescindible, volvamos a la historia que estoy tratando de contarte sin perder mucho más tiempo. Por si las voces vuelven antes de lo esperado y por sorpresa, tener algunas claves con las que gestionar mejor nuestra locura. Mi chica, después de encontrarse una mañana con una nota en la cocina en la que yo la felicitaba por haber conseguido un éxito increíble de taquilla con el estreno de la peli Wonder Woman y de verme llegar a casa después de unas cuantas horas completamente desaparecido con el coche rebosando de regalos, se dio cuenta de que algo raro pasaba en mi cabeza cuando me enfadé mucho con ella y me acosté, porque su reacción al ver todo lo que le había comprado por petarlo muy muy fuerte con su peli fue increíblemente más cercana a ¿qué mierda estás haciendo, Ángel?, que a ponerse a dar saltos de alegría. Recordemos que en mi cabeza ella acababa de ganar millones de dólares gracias a Wonder Woman, así que en el fondo yo tenía algo de razón al enfadarme porque en lugar de ponerse a celebrar que éramos multimillonarios, se centrara mucho más en que me hubiera gastado unos 1.000 euros en tazas de Mickey y Minnie Mouse, una bicicleta mala y un par de mierdas más que no recuerdo. Creo que una era un Apple Watch, que yo estaba seguro que podía controlarse con la mente porque al mirarlo en la tienda, las mariposas que tenía puestas de fondo de pantalla aletearon cuando les pedí que aletearan. Una cosa de loco. Por cierto, si rebuscas en mi Facebook, todavía puedes ver el post donde le doy la enhorabuena a mi chica por el éxito de Wonder Woman. Te lo leo. En el libro sale el post, pero como esto es un audiolibro, pues no sale. Te lo leo yo. Ángel Martín Gómez, 4 de junio de 2017. Aquí va el texto. Ella todavía no lo sabe porque está dormida, pero parece que Wonder Woman ha superado los 100 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla. Es el mejor estreno de la historia para una película dirigida por una mujer. Os dije que tenía a la chica. Me alegro mucho, mi vida. Enhorabuena por tu trabajo. Estoy deseando ver la siguiente. Te quiero. Y puse un lote de hashtags. Hashtag Wonder Woman, hashtag Eva Fernández, hashtag Bravo, hashtag gracias te quiero, gracias, hashtag. Ya está, lo buscas tú en mi Facebook. Tengo que decir que aunque llevaba tiempo haciendo cosas raras, por aquel entonces mi vida consistía en vaguear, beber, fumar hierba y consumir media pastilla de éxtasis de vez en cuando. Así que la actitud de cualquiera con una vida así no es motivo para preocuparse a menos que cruce algunas líneas. Si en tu entorno hay personas multidisciplinares con las drogas y el alcohol, sabes perfectamente de qué hablo. En mi caso, lo de consumir de vez en cuando éxtasis era algo que mantenía en absoluto secreto porque lo descubrí poco antes de conocer a mi chica. Después de una actuación, en una de esas noches en las que te juntas con cualquier persona nueva que conoces simplemente por no volver a casa solo y con la misma sensación de llevar años estancado en una vida en punto muerto. Lo tomaba cuando me quedaba solo en casa y sabía que tenía bastantes horas por delante como para poder disimular o que me pillaran ya en la cama. Para mi entorno más cercano, mis vicios se limitaban al alcohol y la María. Por si nunca has tomado éxtasis, dejémoslo en que la sensación es extremadamente parecida a lo que sentiste el día que viste Matrix cuando Keanu Reeves toca un espejo nada más llegar allí y casi acaba fundiéndose con él. Tomar media pastilla de éxtasis cuando me sentaba a escribir me generaba la sensación de estar arrancando de raíz las capas más superficiales de lo que vemos a primera vista con los ojos y me permitía llegar a zonas completamente nuevas del cerebro donde se generaban reflexiones y descubrimientos imposibles de alcanzar en un estado normal. Por suerte, el combo llenar coches de taza de Mickey, Minnie Mouse y dar la enhorabuena tanto de manera privada como pública por el éxito de Wonder Woman hizo que a mi chica se le encendieran las alarmas y tras llamar a mis padres, imagino que por confirmar que estaba haciendo cosas extremadamente raras y descartar que simplemente fuese raro de cojones desde muy muy chiquitito, pues optó por llamar a un amigo nuestro para ver si él conseguía que yo le acompañara al hospital. Pequeño inciso. Por aquel entonces mi chica, Eva, llevaba conmigo tan solo 10 meses, así que jamás podré explicarle a nadie con palabras lo increíblemente agradecido que le estoy por haberse quedado conmigo en un momento en el que os aseguro que lo más cómodo y sencillo hubiese sido largarse de mi lado, porque dar la enhorabuena por el éxito de Wonder Woman era solo el principio del caos que estaba por venir. Por eso, aprovecho para pedirte que, si estás pasando o has pasado por una mierda parecida a esta, pongas en un altar a todos aquellos que lo único que intentan o intentaron es que dieses más paseos, comieses rico y descansaras. Les debes y les deberás mucho más de lo que crees. Te lo dice un ex loco. Sobre cómo debió ser esa llamada no tengo ni la más mínima idea, porque he decidido que este audiolibro sea única y exclusivamente sobre lo que yo viví. Quizá dentro de un tiempo pues me siente con algunas personas que estuvieron cerca en modo entrevistador para tratar de descubrir cómo lo vivieron ellos, pero he querido que en este audiolibro estemos solos mi cabeza, tú y yo.
De hecho, solo hay 5 o 6 personas que saben sobre qué estoy escribiendo, pero no tienen ni idea de qué estoy escribiendo exactamente. Para ellos, simplemente estoy escribiendo algo de cuando me volví loco. El resto se lo encontrarán cuando se publique el audiolibro al mismo tiempo que la mayoría. ¿Y eso por qué, Ángel? He puesto una voz, ¿vale? Porque como es audiolibro, pues pongo voces. Pues eso es para evitar intoxicarme sobre el miedo o la vergüenza de los otros a contar según qué cosas o acabar reflexionando sobre si el tono que utilizo o debo utilizar para contar esta movida es el correcto. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú. Mucha gente tiene miedo de que haber perdido el juicio le haga perder también el respeto de los otros y se les termine el mundo porque ya nadie se fía de ellos y por eso prefieren guardarse este tipo de movidas. Pero, ¿sabes qué? Que les follen a los otros. Cualquiera que te aparte porque te volviste loco es un gilipollas integral al que no necesitas tener cerca. Y a cualquiera que cuando estés recuperado te recuerde cosas como «me debes esto o eso por haberte echado un cable cuando no estabas bien», tampoco le necesitas cerca. Volverse loco no tiene absolutamente nada malo. No es algo que tú mismo te provoques a propósito. No conozco a nadie que se haya levantado una mañana y haya dicho «¿Sabéis qué? Estoy de puta madre, pero he decidido que voy a cruzar todas las líneas con las drogas y el alcohol, a callarme todas esas emociones que seguramente me conviertan en papilla gran parte del cerebro, a evitar disfrutar de cualquier cosa buena que me pase, a centrarme solo en lo malo y a rodearme de hijos de puta miserables, para asegurarme de que en mi vida no exista ni un solo momento de tranquilidad y paz, a ver si así consigo volverme loco cuanto antes». Nadie busca volverse loco a propósito. Nadie. Lo que sucede es que, el día menos pensado, la burbuja que has creado para intentar que todo duela mucho menos estalla. Pero en lugar de hacerlo para afuera, lo hace hacia adentro y... ¡alejo! Las voces llegan. Y lo increíble es que lo hacen de un modo tan elegante y tan sutil que hasta que no sucede algo extremadamente llamativo, jamás valorarías, ni tú ni nadie, la posibilidad de estar volviéndote majara. ¿A qué te refieres con un modo elegante y sutil, Ángel? ¿Veis? Lo de las voces. Te lo explicaré con un ejemplo muy sencillo. ¿Estás escuchando esto con tu voz o con la mía? Importante, al ser audiolibro lo estás escuchando con mi voz. Eso es así, ¿vale? Así que no te agobies, es mi voz. El problema lo tienes si lo estás escuchando con tu voz, ¿vale? Súper importante. Dicho esto, te acabo de volar un poquito la cabeza, ¿verdad? Hagamos un paréntesis antes de seguir adelante con la historia de cómo consiguieron que fuese al hospital. 2. ¿De quién es esta voz? Es imposible saber cómo funciona el interior de los cerebros. Uno da por sentado que todos funcionan más o menos igual y que la forma que uno tiene de pensar o de sentir es la misma forma que tienen todos los demás, pero dudo mucho que nadie pueda asegurar al 100% y con certeza que eso es exactamente así. Imagino que ahora mismo habrá científicos diciendo «sí que se puede porque cuando ponemos unos electrodos se activa tal o cual zona del cerebro y vemos colorines, amarillos, verdes, naranjas y unas ondas que suben y bajan sin parar porque bla 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 bla». Sí, bueno, pero todos sabemos que esos colorines y esas ondas jamás podrán decirte si tú estás escuchando esto con tu voz o con la mía. Es más, ¿cuál es la frase que más veces te ha dicho tu madre? ¿La tienes? Piénsala. Escúchala en tu mente. Ahora dime, ¿la escuchaste con su voz o con la tuya? ¿Lo ves? Tu cabeza está llena de voces y eso jamás podrá detectarlo nadie por muchos electrodos de colores que te pongan. Quizá podrán saber las zonas del cerebro que se activan, pero jamás podrán saber cuál es la voz que has escuchado. En tu cabeza tienes voces de padres, amigos, hermanos, parejas, familiares, profesores, jefes, compañeros, actores, músicos, algunas que tú mismo has inventado e incluso algunas de personas que murieron hace tiempo o no hace tanto. Hay cientos de voces esperando a que las necesites para relatar algún recuerdo o simplemente bromear. La única diferencia entre estar cuerdo o estar loco es tenerlas o no bajo control. Digamos que estás cuerdo porque las tienes controladas bajo llave en una especie de baúl, como si fueran el muñeco de un ventrílocuo, esperando a que las vayas eligiendo a medida que las necesites. Volverse loco es ir a cambiar de sitio ese baúl y que se te caiga al suelo, se rompa la tapa y se pierda la llave para siempre, mientras todas esas voces deciden que, a partir de ahora, van a acampar a sus anchas dentro de tu coco diciendo lo que les salga del rabo, cómo y cuando más les apetezca. Pero como esas voces lo último que quieren es llamar la atención para evitar que puedas devolverlas al baúl o pedir ayuda cuanto antes, sus intervenciones son perfectas y sutiles. De este modo, muy lentamente, se apoderan por completo del cerebro.
La primera voz que escuché fue la mía. Fue una tarde-noche, mientras me daba un baño en la bañera. Yo estaba tan tranquilo cuando de repente se me ocurrió una idea para un sketch que me hizo gracia. Por aquellas fechas, la mayor parte de mi tiempo lo dedicaba a grabar pequeñas piezas de humor para compartir en Internet. En ese momento me dio rabia no tener el móvil a mano para poder apuntar aquella idea y pensé que molaría. Molaría tener en el cerebro una especie de caja fuerte donde guardar bajo llave todas esas ideas que no quieres perder, ni tampoco quieres comentar en voz alta con absolutamente nadie por miedo a que se gafe o, aún peor, que a los de la mesa de al lado, que son gente que no tiene nada que ver contigo ni se dedican a lo tuyo, la escuchen y les parezca tan brillante que decidan pedir la cuenta, cambiar radicalmente sus vidas y sus sueños y salir corriendo a poner en marcha tu idea para hacerse multimillonarios. De verdad que a veces el ser humano tiene unos miedos que dan ganas de quitarle el cerebro y ponérselo a un bicho bola para que pueda hacer un uso muchísimo más inteligente. En fin. Que se me ocurrió algo y pensé que molaría tener en el cerebro un lugar ultra seguro al que poder enviar rápidamente esas ideas que a veces surgen de repente para poder recuperarlas de forma rápida e intacta cuando tengas papel y lápiz cerca. No sé a ti, pero a mí me da muchísima rabia cuando aparece alguna idea o alguna frase que tengo claro que es graciosa, interesante o que la necesitaré dentro de un rato, pero por no poder apuntarla justo en el momento, algunas palabras van difuminándose y con el tiempo ya soy incapaz de recordar la construcción exacta que me vino a la cabeza. Sé que a los músicos les pasa algo muy parecido con las melodías, e imagino que a los escultores les pasará con la escultura, a los guionistas con los diálogos y a los pintores con los colorines. De ahí mi interés en que esa caja fuerte también pudiera mantener la idea intacta y no solo a grandes rasgos. En cualquier caso, estaba tomando un baño y esa ocurrencia simplemente pasó por mi cabeza, como suelen pasar cada día miles de ideas inofensivas y completamente absurdas. Sin embargo, esa tarde-noche fue distinto. En cuanto terminé de pensar en lo maravilloso que sería poder enviar esas ideas a una caja fuerte, una voz en mi cabeza susurró: «Si quieres, la podemos crear ahora. ¿Quieres?». En aquel momento no fui consciente de lo increíblemente distinta que era aquella voz que había aparecido en mi cabeza. No por la voz, que al fin y al cabo era la mía, sino por la forma de plantear la solución. Es un matiz extremadamente pequeño que voy a intentar explicar de forma simple. Imagino que alguna vez has mantenido conversaciones contigo mismo. Imagino que alguna vez has pensado en cómo podrías resolver tal o cual cosa y has tenido conversaciones contigo mismo en plan: a lo mejor debería lavar el coche porque está lleno de mierda, e incluso puede que alguna vez te hayas formulado la pregunta en plan: ¿no deberíamos lavar el coche de una puta vez? Sin embargo, sabes que son preguntas retóricas que te haces a ti mismo. Y así fue como interpreté aquella voz. Yo, proponiéndome a mí mismo, jugar a crear una caja fuerte en mi cerebro para poder meter aquella idea. Lo que pasa es que en aquel momento no fui consciente de que poco a poco la conversación empezó a dejar de ser conmigo mismo y empezó a ser con alguien que vivía en el interior de mi cerebro y preguntaba cosas acerca de cómo quería yo que fuese aquella caja fuerte que estábamos jugando a construir. Color de la caja, capacidad, tamaño, será solo para meter ideas, también quieres poder meter frases, dibujos, melodías, quieres guardar las cosas en cajones, armarios, estantes, se abre con un código numérico, una rueda giratoria en plan 3 a la derecha, 2 a la izquierda, o caja fuerte rollo tío Gilito. De repente aquella voz empezó a hacer 1000 preguntas a las que yo respondía mientras seguía disfrutando de la tranquilidad de un baño de agua calentita con espuma, y entre pregunta, respuesta y construcción de la caja, rellenábamos los silencios charlando acerca de lo maravilloso que era saber que podía crearse eso en la cabeza sin darme cuenta de que estaba a punto de hacerme una pregunta que resultaría ser el detonante de todo lo que llegó después. ¿Y yo por qué no sabía que se podía crear una caja fuerte en mi cabeza? Respuesta: porque no estabas preparado. Y en ese momento, aunque todavía tardaría un poco más en darme cuenta, fue cuando el baúl lleno de voces se cayó al suelo, se rompió la tapa y se perdió la llave para siempre. Con aquella respuesta, habíamos dejado de ser uno y muy sutilmente nos habíamos convertido en dos por un motivo muy sencillo. Aquella voz en mi cabeza sabía cosas que yo no. Pero ya entraremos un poquitín más adelante en ese primer día que la voz habló conmigo, porque os aseguro que esa tarde-noche la cosa se fue complicando hasta alcanzar niveles muy salvajes a los que, por supuesto, os enseñaré cómo llegar si os apetece. Aquí he puesto un guiñito en el libro de emoticono. He puesto un emoticono de guiñito. Pero ahora volvamos a mi chica llamando a nuestro amigo para ver si conseguía que los acompañase al hospital. 3. ¿Me acompañas al hospital?
Si esto fuera una peli dirigida por Guy Ritchie, ahora habría un montaje de escenas ultra rápidas para volver a colocarnos en la historia y recordar por dónde íbamos. Así que, estimado Audi es la mierda que se diga cuando uno pone un audiolibro, porque como no estás leyendo no sé cuál es el término. Estimado audio es audio escuchador de libros, la mierda que sea. Escucha muy rápido estas líneas para que funcione el montaje en tu cabeza, porfa. Llego a casa con el coche, me bajo, llamo a mi chica, ella sale, abro el maletero, lo ve lleno de mierdas, la miro, me mira, sonrío mucho, ella no, me enfado, discutimos, entro en casa, ella no entiende, entro en el dormitorio, ella saca el móvil, me tiro en la cama, llega a casa el coche de un amigo, ella señala el dormitorio, mi amigo asiente, estimado audio lo que seas, ya puedes volver a escuchar con velocidad normal. Gracias por dejarme usar tu cerebro para darle ritmo a esto. Eres una persona muy bonita, que lo sepas. Estaba dormido cuando la puerta del dormitorio se abrió y entró un amigo susurrando mi nombre y proponiendo que le acompañara al hospital. Imagino que todo el mundo contaba con que me resistiera la idea de acompañar a alguien a un hospital simplemente porque sí ya la primera. Al fin y al cabo, lo único que había hecho era llegar a casa con el coche lleno de regalos. O sea, el único argumento que tenían para convencerme de ir a un hospital era casi tan absurdo como tratar de convencer a Papá Noel de que necesita ayuda por haberle hecho regalos a su esposa fuera de la temporada navideña. Estaba claro que el plan de que yo fuera por las buenas a un hospital tenía todos los números para terminar siendo un fracaso. Por no hablar de que soy uno de esos tíos que evita un hospital a toda costa. La única vez que he pedido que llamaran a un médico fue un día que estaba a punto de estallarme la cabeza por culpa de una fiebre extremadamente alta y tras hacerme el chulo insistiendo mucho en que no hacía falta llamar a nadie, fui a mear y me caí de boca al suelo. Ya está. Por suerte me dio tiempo de poner las manos para no romperme la nariz, pero cuando recuperé el conocimiento salí del baño y le dije a Eva, vale, puede que tengas razón y haga falta que llamemos a un médico para que venga a echarme un vistazo. ¿Serías tan amable de llamar a uno, Eva? En realidad la frase fue, he ido a mear y me he caído al suelo, llamo a un médico, pero quedaba más elegante la otra opción que te he dado. Al final resultó ser lo de siempre, placas en la garganta. Pero esto lo cuento simplemente para que entendáis que entrar en la habitación de alguien que odia acercarse a un hospital y proponerle ir rápidamente a uno, armado solo con el argumento de que ha comprado demasiadas tazas de Mickey y Minnie Mouse, pues no tiene pinta de ser el plan que te permitirá descorchar esa botella de champán que tienes enfriando en la nevera para cuando se hagan realidad todos tus sueños. Así que mi amigo entró en la habitación, propuso que le acompañase al hospital y yo me levanté, dije que sí y salí camino al coche. ¿Sabéis por qué? Porque olía a café. Y el olor a café significaba que podía fiarme de él porque el olor a café era una señal buena. 4. Señales. Para jugar conmigo a ver el mundo como yo lo vi mientras estuve loco, primero tienes que entender algo importante. Todo, absolutamente todo, significa algo. Todo lo que se cruce en tu camino se convertirá de forma inevitable en algún tipo de señal que te advierte de si vas o no vas bien. Desde una mariposa blanca cruzándose contigo en mitad de cualquier frase, hasta el sonido de la lluvia chocando en los cristales, pasando por la foto o el titular de la primera noticia que se cruce en tu camino cuando mires internet. Absolutamente todas las cosas tendrán un significado mucho más profundo del que suelen tener a primera vista. Lo primero que descubres cuando cruzas el umbral de la locura es que lo que vemos y escuchamos es solo la primera capa de lo que en realidad está pasando. Es como vivir en Matrix, dentro de Matrix, dentro de Matrix, dentro de Matrix, y así hasta que te quedes dormido. Donde tú ves a un bebé llorando porque tiene hambre, yo veré a un bebé tratando de advertirnos de un peligro. Y crucemos los dedos para que no deje de llorar justo al mirarle, porque si lo hace, eso significará que ya puede tranquilizarse porque tú has pillado su mensaje. Y dependiendo del mensaje, pues tu día puede complicarse más o menos. Porque no es lo mismo interpretar que ese niño está llorando porque tú dudas entre comprar o no un croissant de chocolate y con su llanto está animándote a comprarlo y a dejar de preocuparte tanto por saltarte un día la dieta, que interpretar que, con su llanto, lo que está queriéndote decir es que no pares a ponerle gasolina al coche porque en realidad la gasolina es un placebo. Efectivamente, cuando te vuelves loco, puedes llegar a creer que la gasolina es un placebo y quedarte tirado con el coche. Pero incluso al quedarte tirado, tu cerebro será capaz de reinterpretar todo lo que tenga alrededor para que el hecho de haberte quedado tirado sin gasolina simplemente haya sido otra señal más de que tú tienes razón y estás viviendo en Matrix, dentro de Matrix, dentro de Matrix, dentro de Matrix, y así hasta que te quedes dormido. Cuando estás loco, el cerebro funciona a una velocidad brutal a la hora de convertir absolutamente cualquier mierda en una señal trascendental para tu vida. Por cierto, el cerebro no crea señales, las interpreta. Las señales son cosas que realmente están ahí. Colores, olores, objetos, palabras, sonidos, personas, cualquier cosa que puedas ver, oler, sentir, tocar, es una señal, pero el cerebro no las crea.
las interpreta, y lo hará, quieras o no, bajo las reglas que tú hayas configurado en tu cabeza. Eso quiere decir que para poder descifrar las señales es imprescindible que primero le ofrezcas al cerebro una historia o un contexto al que agarrarse. Si nunca te han explicado qué significa la señal de ceda el paso, cuando la veas por primera vez, simplemente verás un triángulo invertido con bordes rojos. No significará nada para ti. Solo cuando alguien le haya explicado a tu cerebro lo que significa esa señal, podrás entenderla. Y a partir de ahí, la próxima vez que tu cerebro vea un triángulo invertido con los bordes rojos, pensará: «¡Hey! Esto era aquello de ceder el paso». Y a partir de ahí, aunque nadie te cuente que, si además lleva una bicicleta dentro, tienes que ceder el paso a los ciclistas, tu cerebro atará cabos e interpretará que, si un triángulo invertido con bordes rojos es ceder el paso, el hecho de que hayan pintado una bici dentro significará que debes ceder el paso a los ciclistas. Pero el cerebro no comprende una señal si no le das antes alguna información. La ventaja, o el problema, es que el cerebro es un puto ordenador capaz de ir a toda hostia y automatiza, fija e interpreta a una velocidad tan fascinante que, como no estés extremadamente atento, establecerá un sistema de interpretación de señales tan sólido que si en algún momento decides empezar a reinterpretar ciertas cosas de otra forma, te aseguro que te enfrentarás a un trabajo mental agotador. ¿Y por qué querría alguien enseñar a su cerebro a ser capaz de reinterpretar algunas cosas, Ángel? Pues porque a lo largo de nuestra vida nos han enseñado a interpretar algunas cosas basándonos en los miedos y las vergüenzas de los otros hasta llegar a un punto en el que realmente no sabemos quién carajo somos de verdad. Aunque esto es algo de lo que hablaremos un poquitín más adelante, porque ahora solo te estoy explicando lo de las señales para entender por qué el olor a café era una pista buena. Te pondré un ejemplo que seguramente sonará bastante extremo, pero servirá para quedarme convencido de que entiendes lo que te quiero decir acerca de la interpretación de las señales. Si tú, ni nadie, jamás le ha enseñado a tu cerebro a pensar mal sobre absolutamente nada, nunca podrá pensar mal cuando reciba una señal porque ni siquiera sabe que esa opción existe. No digo que no debas enseñar a tu cerebro a pensar mal, pero te aseguro que escoger el pensar mal o tener miedo como primera opción siempre que recibes algo no es lo más inteligente ni lo más sano. Y lo sé porque yo era uno de esos. Digo era porque el Ángel que está narrándote esto tiene muy poco que ver con el Ángel que era antes de que mi baúl lleno de voces volcara en el interior de mi cabeza. Después de 40 años y antes de salir de un hospital por haberme vuelto loco, mi cerebro tenía automatizada la interpretación de ciertas señales. Ni siquiera me planteaba si mi lectura podía estar equivocada. Las interpretaba así por pura inercia, simplemente porque llevaba toda mi vida haciéndolo así y punto. Pero como uno de los problemas de volverse loco consiste en salir del hospital habiendo descubierto que muchas de las cosas que pensabas que eran ciertas no lo son, eso te lleva a plantearte otras preguntas que al principio solo servirán para ayudarte a bajar al pozo oscuro un poco más. Cuando sales del hospital, te surgen preguntas del tipo: entonces, ¿cuáles de mis pensamientos eran ciertos? ¿Por qué todo el mundo está tan seguro de los pensamientos que no están equivocados y de los que sí lo están? Y lo más importante, ¿en qué momento empecé a volverme loco? ¿Cómo localizo la frontera entre las decisiones que tomé antes y después de que llegase la locura para, al menos, saber con seguridad cuáles de mis pensamientos son correctos? Y ahora, si tienes un subrayador a mano, subraya esto. Jamás encontrarás respuesta a eso. Como estás en audiolibro no puedes subrayar, pero te comprarás el libro para poder subrayarlo, que es lo que a mí me viene bien de verdad. Bueno, en fin. ¿Cuándo empieza alguien a volverse loco? ¿Es el día que se toma una pastilla de más o esa pastilla es simplemente la gota que colma un vaso que ya estaba lleno de locura? No creo que mi locura apareciese por fumarme 4 porros más de lo normal o tomarme media pastillita con una cervecita al solecito. Si hacer eso fuese la clave para volverse loco, más de la mitad de los que estáis leyendo esto, por no decir absolutamente todos, vamos, hubieseis recibido mensajes de Chris Pratt al ver Passengers o hubieseis visto los mensajes subliminales que nos envían las botellas de aceite de oliva todo el tiempo. Pero esas cosas solo las vivimos unos pocos. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto, a lo mejor simplemente fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás, a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crack y se acabó, o a lo mejor hay un contador de porros y pastillas que puedes tomarte antes de que tu cerebro crea que hay gente al otro lado del espejo intentando pasar cuanto antes a este lado y yo conseguí reventar el contador. Pero la verdad es que si tuviera que apostar, apostaría por la opción número 2. Sospecho que las drogas y el alcohol sencillamente fueron como ese salto en modo bomba que haces al interior de una piscina cuando todo está tranquilo y como la piscina está hasta arriba de agua, pones perdido a todo Dios.
En cualquier caso, lo único que importa es que el tipo que era antes ya no está, porque gracias a ese lote de preguntas que me vino a la cabeza nada más salir del hospital, no tuve más remedio que reconstruirme desde cero. Y aunque haber tenido que poner en duda absolutamente todos y cada uno de los pensamientos que había dado por sentado durante 40 años desde el fondo de un pozo terriblemente oscuro ha sido la cosa más agotadora a la que me he enfrentado nunca, también ha sido el regalo más fascinante que me ha dado la vida. Pero todavía es pronto, para que entiendas bien por qué. Ahora tenemos que volver al punto en el que acepté acompañar a mi amigo al hospital porque el cabrón olía a café y por aquel entonces el olor a café era una señal inequívoca de que podía fiarme de aquel tipo. Ahora que ha quedado claro que mientras estuve loco todo lo que se cruzaba en mi camino era una señal, debes entender que cuando estás en ese estado no tienes ninguna duda de que todo lo que está pasándote es real. Por eso confías plenamente en las señales, porque tienes la certeza de que todo, absolutamente todo lo que pasa en tu cabeza es real. Jamás intentes convencer a un loco de que lo que está viendo o sintiendo no es real, porque lo es. Pero en realidad no lo es, Ángel. Pero su cerebro cree que sí, y de inmediato envía al resto del cuerpo todas las emociones que se producen cuando descubres algo completamente nuevo, y por tanto, es real. Imagina que ahora se te acerca alguien y te pregunta ¿qué haces?, mirándote las manos. Tú respondes que estás escuchando un audiolibro y la otra persona se ríe porque en las manos no tienes ningún audiolibro. Pero tú sabes que sí, lo estás escuchando. No importa que la otra persona te diga que es imposible que estás escuchando un audiolibro. Tú lo estás escuchando. ¿Qué más da que Mozart no esté tocando en directo para ti si tu cerebro cree que sí? ¿Qué importa si la luna no está muchísimo más grande cada noche si tú notas que sí? Y lo más importante, ¿qué tiene de malo que tu cerebro crea que realmente el universo te ha puesto en los morros la frase que necesitabas escuchar justo en la página de un libro que has abierto por azar y por jugar? ¿Qué tiene de malo? Deja que un ex loco te responda. Nada. No tiene absolutamente nada de malo. Hay gente que se juega ciertas cosas tirando una moneda a cara o cruz y eso nos parece más coherente que pensar que, si el siguiente color que se cruza en tu camino es justo el que tú has imaginado, tomarás una u otra decisión. Al haberme vuelto loco, he descubierto que la mayor parte del tiempo decidimos que fulanito o menganito está muy loco simplemente porque ha llevado nuestro horizonte de la lógica o cordura medio paso más allá de donde nosotros somos capaces de llegar. El único problema que tiene creer que todas las interpretaciones que hacemos son reales y correctas es que, como a veces te las inventas, no siempre son buenas. A veces son malas. Pero malas no siempre significa peligrosas. En mi caso no interpreté ninguna señal como una invitación a hacerme daño o a hacer daño a los demás, aunque algunas sí me llevaron a vivir situaciones que, vistas desde el lugar en el que estoy sentado ahora, me hacen llevarme las manos a la cara. ¿Recuerdas que una de las frases que anotaron en mi ficha de ingreso fue que veía mensajes subliminales en cosas como el aceite de oliva? Los mensajes que veía en las botellas de aceite eran señales que formaban parte de una de las múltiples tramas que se habían formado en mi cabeza. En concreto, de la trama Hijo de los Dioses. 5. Tramas. Cuando te vuelves loco, tu cabeza no crea una sola historia. Eso sería demasiado fácil. Crea muchas para que cuando te quedes tirado con el coche porque estabas convencido de que la gasolina era placebo, no puedas decir, ¿de verdad he creído que la gasolina era placebo? Ok, tengo que ir al médico ahora mismo. Lo que tu cerebro intenta cuando te quedas tirado por pensar que no necesitas rellenar el depósito es cogerse con fuerza lo primero que ve para que digas, claro, era imprescindible que llegara aquí y como por mi cuenta jamás me hubiese dado por parar en este sitio, pues la única opción era que no pusiera gasolina para acabar tirado con el coche aquí en medio. ¡Qué listo es el universo! En mi cabeza había múltiples tramas para poder saltar libremente de una a otra. La trama principal, descifrando el universo, consistía en que había conseguido quitar la capa más superficial de la vida para poder ver y escuchar al cosmos con muchísima más claridad. Si encajaba todas las piezas que el universo me enviaba en forma de señal, podría hacer realidad absolutamente todo. Y cuando digo todo me refiero a todo. Llegué a dar saltitos en el jardín intentando volar. También hablaremos de eso más adelante. Pero luego tenía un montón de tramas secundarias para que cualquier cosa que se cruzara en mi camino tuviese su significado propio. En una de las tramas, llamémosla mudanza cósmica, íbamos camino de otro planeta en una nave que recreaba milimétricamente las características del planeta Tierra para evitar que la gente entrase en pánico. En otra, nuestro yo, que vive al otro lado del espejo, trataba de pasar a nuestro mundo. De hecho, una noche, al volver de una actuación, pasé frente a un espejo y os juro que no me reflejé. Pasé como se pasa por delante de algo a lo que no tienes previsto hacerle caso, tuve la sensación de no haberme visto reflejado, di marcha atrás y al mirarme, yo no estaba.
Antes de eso ya había pasado muchas horas mirándome al espejo y me había dado cuenta de que en realidad lo que vemos reflejado no es un reflejo de nosotros, sino una especie de alter ego. Esos alter ego aprovechan el tiempo que pasamos mirándonos de frente, ya sea maquillándonos, afeitándonos o lavándonos los dientes, para conseguir ser capaces de imitarnos con una perfección tan absoluta que cuando estén ya preparados para pasar a este lado, podrán hacerlo de forma tan exacta que absolutamente nadie sospeche que se han apoderado de nosotros y de nuestras vidas. Mientras estuve loco, muchas veces necesitaba cambiarme de ropa y afeitarme para verme diferente en el espejo. A veces me miraba en el espejo y tenía la sensación de que yo ya no era yo, y necesitaba afeitarme, darme un baño o una ducha y cambiarme de ropa, cuanto antes para expulsar a la persona que se había apoderado de mi vida. Si eres una persona a la que le gusta el terror, te aconsejo jugar un día a mirarte fijamente en un espejo o un escaparate dando por sentado que el reflejo en realidad es otra versión de ti tratando de empaparse de tus gestos para, cuando menos lo esperes, apoderarse de tu vida. Si eres capaz de aguantar el tiempo suficiente, te aseguro que en algún momento tendrás la sensación de que le has pillado reaccionando un poco más despacio a alguno de tus gestos y sentirás pánico. Mientras estuve loco, yo lo pillé varias veces. Algunas incluso noté cómo se le escapó una sonrisilla de me has pillado, pero tarde o temprano bajarás la guardia y entonces yo entraré. Pero ya iremos con los detallitos sórdidos un poquitín más adelante. Primero necesito que nos quede súper claro el tema de las señales y las tramas. Otra de las tramas era: vivimos al mismo tiempo en varios planos. Esta es de mis favoritas, al lío. ¿Nunca te has preguntado qué hubiese pasado si en lugar de tomar una decisión hubieses tomado otra distinta? Pues resulta que mientras estuve loco descubrí que en realidad no somos más que una de los miles de millones de vidas que estamos viviendo al mismo tiempo. Digamos que, aunque cada día nos vemos obligados a tomar 1000 decisiones, algunas más importantes que otras, mi cabeza decidió que las estaba tomando todas. Lo único que pasa es que podemos elegir a cuál de ellas queremos ir de forma más consciente. Así que mientras estuve loco fui plenamente consciente de la cantidad de opciones que tenemos cada segundo y por culpa de eso, incluso parpadear era algo agotador, porque con cada decisión que tomaba estaba sacrificando millones de posibles vidas. Imagina estar sentado en el sofá viendo una peli, sentir sed y tener que decidir quién querrás ser a partir de ese momento. ¿El que se levantó y fue a beber agua? ¿El que esperó un poquito más? ¿El que pasó de beber agua? ¿El que se levantó y paró la peli? ¿El que se levantó y no la paró? ¿El que nunca tuvo sed? Y obviamente la cosa no termina ahí, porque cualquier decisión conllevará otro millón de decisiones. Si decides levantarte e ir a por agua, aprovechas para echar una meada, el agua la beberás del grifo de la nevera, bebes y vuelves al salón con un poco más de agua o no hace falta. Saber que estás a punto de tener que renunciar a cientos de miles de vidas te aseguro que convierte la vida en algo extremadamente agotador. Por cierto, esta fue la trama con la que las voces empezaron su invasión el día del baño. Para tranquilizarme por todo lo que estaba pasando en mi cabeza al descubrir que había cosas que me habían permanecido ocultas porque todavía no estaba preparado, el cerebro me ofreció la opción de hablar con alguien que había pasado por lo mismo que yo estaba pasando y podía calmarme. Yo dije que sí y, alejop, el cerebro me pasó con mi yo, pero del futuro. Ya os avisé antes de que el día del baño todo se desmadró bastante, pero centrémonos, porque lo primero que necesitas saber para poder ver la vida como yo la vi mientras estuve loco es que tu cabeza crea varias tramas y coordina las señales como uno de esos guiones que al principio parecen historias inconexas, pero que si prestas atención todas tienen relación y al final todas encajan. En Mudanza Cósmica, la del cambio de planeta a bordo de una nave que replicaba de forma exacta las características de la Tierra, el traslado estaba siendo controlado por algunos seres humanos que ya lo habían hecho meses antes. Su viaje había salido bien y ahora estaban dirigiendo el nuestro desde ese otro planeta al que íbamos de camino. Digamos que ellos eran como esos equipos de la NASA que controlan desde Tierra los trayectos de sus naves, con la diferencia de que ellos ya estaban en aquel otro planeta asegurándose de que todo en nuestra expedición fuese perfecto. Para comprobar que eso era así y que estábamos en una nave y no quietos en mitad de una piedra enorme que, a pesar de tener todo un universo por el que desplazarse, ha decidido que su recorrido se limite a girar alrededor del Sol, algo que no pongo en duda, que al ser humano le venga súper bien, pero que como recorrido es tan aburrido como el de una rumba estropeada. Bastaba con echar un vistazo a la Luna cada noche y ver que efectivamente estaba cada vez más cerca de nosotros. Juro que hubo noches que sentí que en cualquier momento pasaríamos tan cerca de la Luna que íbamos a poder tocarla estirando los brazos un poquito. Aunque solo había algunas personas que sabíamos la verdad de lo que estábamos haciendo, teníamos la responsabilidad de fingir que no sabíamos nada de nada para no llamar mucho la atención de los que no estaban al tanto y evitar crear una situación de pánico. Pero si pertenecías o no al grupo de personas que conocíamos la verdad,
era algo que podías saber en menos de un segundo con simplemente echarte un ojo. En esta trama, aunque la señal más evidente era que la luna estaba cada vez más cerca, había otras señales más sutiles como, por ejemplo, encontrar frente a la puerta de mi casa guantes de astronauta dejados caer expresamente por miembros del equipo que ya habían llegado a aquel otro planeta al que nos estábamos mudando. Su intención era que, cuando empezásemos a estar más cerca, tuviese a mano ropa preparada para el desembarco y no perdiera mis manos al tocar algunas cosas que quemarían mucho, mucho más de lo normal. ¿Recordáis que ingresé en junio y os he dicho que absolutamente todo eran señales? Como mi locura empezó a desbordarse en aquella bañera a finales de mayo, los días que fueron viniendo eran cada vez más calurosos, así que ese cambio de temperatura en los objetos, como los coches o las barandillas de exterior, también necesitaba su propio significado individual y mi cerebro decidió incluirlo en la trama Mudanza Cósmica. De este modo se fortalecía la teoría de que algunos días la nave pasaba más cerca del Sol y por tanto era normal notar las cosas más calientes. El guante de astronauta en realidad era un guante de motero blanco que alguien debió perder muy cerca de mi casa. El problema es que tenía una especie de parche, que ahora mismo no recuerdo exactamente, y que incluía símbolos de estrellas y planetas. Como ves, cuando estás loco, algunas casualidades pues te vienen muy, pero muy regular. Más adelante ya nos adentraremos algo más en la trama de Mudanza Cósmica, porque hubo una noche en la que estuve al mando de la nave. De hecho, se me fue tanto de las manos que algo de lo que hice llamó la atención de un periodista y 2 días después se publicó un artículo sobre mí. Solo que confundieron mi locura con un experimento de esos que hace Ángel en Twitter, pero ya hablaremos de esa noche más adelante. Ahora estamos trabajando en que puedas entender por qué oler a café fue el golpe de suerte que hacía falta para que acompañara a mi amigo al hospital. Aunque cada trama tenía sus propias señales, algunas de ellas eran compartidas por todas las tramas. Los sonidos agudos, por ejemplo, servían para confirmar que cualquier cosa que estuviera pensando o pasando en ese momento estaba ok. Sin embargo, los sonidos graves significaban que algo no iba bien y era súper importante extremar la precaución enseguida. Y el olor a café básicamente significaba que todo estaba ok. ¿Por qué? Pues después de darle muchas vueltas creo que el café estaba en el bando de los buenos porque me servía para mantenerme más tiempo despierto. Mientras estuve loco, estar despierto era agotador, pero al mismo tiempo fascinante. Cada segundo era como encontrar un tesoro que te daba pistas cada vez más claras sobre dónde estaba el próximo tesoro. Y dormir era aterrador por muchísimos motivos. Para empezar, te impedía estar lo suficientemente alerta. ¿Cómo vas a irte a dormir sabiendo que hay personas al otro lado del espejo esperando que bajes la guardia para apoderarse de tu vida? ¿Y si al despertar han conseguido resetear tu mente y olvidas la verdad? Además, te generaba la ansiedad de saber que puedes perderte muchas cosas increíbles. ¿De verdad quieres dormir sabiendo que la luna esa noche estará muchísimo más cerca de lo que estuvo ayer? Y por supuesto, por las noches, el mundo está mucho más tranquilo, y es el momento en el que la claridad de las señales se multiplicaba por 100.000. Además, como todo el mundo duerme, apenas hay ruido, y puedes encerrarte todavía un poquito más en ti. ¿Quién iba a querer dormir sabiendo que al caer la noche puedes sentarte a charlar con unos tipos que están ya en otro planeta, esperando a que tú llegues? ¿Quién iba a querer dormir sabiendo que puedes hablar con tu yo que está a 20 años de distancia? ¿Quién podría dormir teniendo la certeza de que por fin ha descifrado el universo? Mientras estuve loco, estar despierto era increíble, y el café me permitía estarlo. Así que estaba clarísimo que algo que había sido creado para mantenerme despierto era algo pensado para ayudarme, y por tanto podía fiarme del café. Por eso, cuando mi amigo entró en la habitación pidiendo que le acompañara al hospital, pegué un brinco y dije, «Claro». Salí de la habitación y me metí en el coche. Total, olía a café. Estaba claro que nada podía salir mal. En 5 minutos volvería a estar en mi casa. Creo que no tardaron ni 1 hora en ingresarme. La siguiente vez que volví a pisar mi casa fue 14 días después de aquel magnífico «claro», y en un estado de ánimo completamente opuesto al que tenía cuando salí aquel día de casa. El mundo era el lugar más decepcionante, aburrido, triste y solitario de todo el universo. Ahora odiaba estar despierto y solo quería cerrar los ojos. 6. Hospital. Lo más raro de salir del ala de psiquiatría de un hospital es que todo el mundo se alegra mucho de algo que en realidad está muy lejos de ser cierto. Ya estás bien. Te aseguro que no existe una sensación más alejada del concepto estar bien que salir de un hospital después de 14 días de ingreso en el ala de psiquiatría. Pasar por algo así es el equivalente a esos memes que hay en Internet en los que se ve una foto espectacular de algo junto a la frase «cuando lo pides por AliExpress» al lado de otra acompañada de un «cuando te llega», pero en lugar de con un chándal, con la vida.
Antes de ser ingresado, el mundo es un lugar literalmente mágico donde todas las personas son dioses con poderes extraordinarios que simplemente usan de forma muy discreta y solo cuando les resulta imprescindible para que nadie descubra su verdadera identidad. Pero al salir, toda esa gente no solo no tiene poderes, sino que la mayoría lo único que hace es quejarse porque le toca madrugar, relacionarse con gente que no le cae bien, hacer cosas que no le divierten, pasar el día de mal humor porque un desconocido al que le importa si te importa una mierda te ha insultado en redes, preocuparse porque alguien que te da absolutamente igual no te ha contestado todavía a no sé qué, que en el fondo da lo mismo porque no es tan importante, o simplemente está muy enfadada porque en el bar ha pedido un café solo y el camarero se lo ha puesto con leche desnatada. De repente las personas se convierten en estorbos que lo único que generan en tu cabeza es más ruido del que puedes soportar, mientras a cada rato te preguntan si te pasa algo porque te notan como raro. Hablemos claro. Cuando alguien es ingresado en un hospital porque se le ha pirado la cabeza, no está como raro. Está raro. Está raro de cojones. Y lo más importante, estará raro mucho tiempo, puede que años. Pero, y esto es importante, no es nada personal contigo. La decepción es consigo mismo. Sobre todo porque al principio ni siquiera sabe muy bien lo que ha pasado. Tiene que mantenerse tan drogado para evitar que las voces vuelvan que el cerebro ni siquiera le funciona a medio gas. Sale del hospital con un lote de pastillas encargadas de mantener su cerebro lo más apagado posible. En mi caso tenía que tomar 3. Risperidona, Abilify y Lorazepam. Podría explicarte para qué se prescribe cada una, pero paso de aburrirte con términos médicos porque lo que necesitas saber es que al salir del hospital todas tus sensaciones se limitan a un plano físico y lo único que sientes es algo parecido a como si alguien hubiese aprovechado que te has quedado dormido 10 minutos para sacarte hasta la última gota de sangre y rellenarte con arena, hierro y mierda. Te desplazas de un lugar a otro como un zombi que ni siquiera tiene ganas de matar. Por eso es importante que si alguna vez estás con alguien que haya pasado por algo parecido a esto, evites frases como «eras más divertido antes», «anímate un poquillo», «estás súper cambiado», «no puedes estar así de serio siempre», «te pasa algo conmigo» o «deja de dar vueltas a lo que ha pasado», porque solo sirven para que el ex loco se encierre cada vez más en su burbuja. Con esos comentarios lo único que le generas es la sensación de que es un absoluto imbécil que no está haciendo bien y rápido las cosas, así que no está como raro. Simplemente está intentando reconstruir lo que ha pasado para tratar de volver a darle algún sentido al mundo. El primero en querer estar bien es él, no tú, él. Salir del hospital no significa que esa persona ya esté bien, significa que ya está controlable, pero extremadamente lejos de estar bien, y además es probable, muy probable, que esté muy asustada. ¿Sabes una de las cosas más complicadas que tuvo para mí volverme loco? Volver a ser capaz de hablar sin tener miedo. Como uno de los motivos por los que acabas ingresado en el ala de psiquiatría es por haber dicho y hecho cosas raras, lo primero que intentas al salir de allí es evitar hacer y decir cosas raras nunca más. Pero claro, ¿qué es raro? Y sobre todo, ¿quién marca esa línea? ¿Quién decide de esta línea en adelante todo es raro? Imagina que te ingresan por decir que cada noche ves una presencia extraña dentro de tu habitación. Cuando sales, tienes que tomar medicación y mientras coges tu vasito de agua para tomarte la pastilla que te ayuda a dejar de pensar en mierdas, pones la tele para desconectar un rato y ves que hay un programa lleno de gente a la que no solo no ingresan, sino que además les pagan y rotulan como expertos por asegurar que hay pruebas que demuestran que las presencias existen y de vez en cuando nos visitan desde el más allá. Pues tú esa pastilla te la tomas porque a tu lado hay alguien asegurándose de que lo hagas, pero en tu cerebro aparece el gif de la niña rubia con chaqueta rosa y una coleta a cada lado encogiéndose de hombros con cara de «pues no entiendo nada, la verdad». Así que tu vuelta al mundo real está llena de miedos, inseguridades, desconciertos y vergüenzas. Y como lo último que quieres es que vuelvan a ingresarte, para evitar que haya algún malentendido, intentas controlar con mucha, pero mucha precisión absolutamente todo lo que dices. Del miedo que sentía a volver a hablar me di cuenta en una sesión con mi psiquiatra. Obviamente, después de pasar por algo así, es muy recomendable ir a un psiquiatra. También me recomendaron un psicólogo, pero más adelante os contaré lo poco que duró la relación entre ese tipo y yo. Por cierto, igual que hay psiquiatras y psicólogos muy buenos, también los hay que son una puta mierda. Lo digo porque muchas veces nos bombardean por todas partes sobre la importancia de recurrir a un psicólogo o psiquiatra que nos puede echar un cable a poner orden por ahí dentro cuando nos sintamos muy perdidos, pero muy poquitas veces nos comentan que algunos son tan malos que deberían prohibirles ejercer. Lo aclaro para que si de repente sientes la necesidad de pasar por uno y después de una sesión notas que te ha tratado regular, tengas muy claro que seguramente sea porque, en efecto, te ha tratado regular, no porque estés poco receptivo.
Lo mejor que puedes hacer es buscar a otro con el que te sientas bien. El hecho de tener un papel en el que pone que eres oficialmente tal o cual cosa no te convierte de inmediato en alguien bueno en esa tal o cual cosa. Te convierte en alguien que simplemente consiguió sacar la nota que pedían para conseguir ese papel. Dicho esto, yo solo recurrí a la psiquiatría. Tampoco es que la relación con mi psiquiatra durase demasiado. De hecho, dejé de ir de repente y por lo que ponen los informes, además sin avisar. Pero las veces que fui me sentí extremadamente comprendido y ayudado por ella. Fueron 10 sesiones, para ser exactos, del 22 de junio de 2017 al 20 de febrero de 2018. El caso es que, en una de esas sesiones, necesitaba explicarle que, aunque os juro que estaba esforzándome muchísimo por dentro para conseguir recuperar las ganas de vivir y a veces consiguiera estar medio animado 1 o 2 segundos, había una especie de voz en mi cabeza que, en cuanto notaba que yo empezaba a sentirme medio bien, conseguía poner en primer plano del cerebro todos los problemas que tenía en ese momento junto a lo que acababa de pasar y me devolvía de una patada en el estómago al fondo de la cueva para que tuviese que volver a reanimarme desde cero. Y eso estaba siendo extremadamente agotador. Y aunque tenía clarísimo que eso era lo que me pasaba, temía contárselo en voz alta por un motivo muy sencillo. La única forma de explicarlo era diciendo que tenía una voz en mi cabeza, y como la razón de mi ingreso había sido, entre otras muchas cosas, decir que tenía una voz en mi cabeza, a ver quién es el guapo que vuelve a mencionar que oye cositas por ahí dentro. Por suerte mi psiquiatra se dio cuenta de que necesitaba contar algo, pero estaba bloqueado, y de alguna manera consiguió que le perdiera el miedo a decir que me asustaba contarlo, por si confundían mis palabras con un «al angelito le está dando un brote nuevo, vamos a llevarlo rapidito a manicomio». Me tranquilizó diciendo que podía hablar libremente y sin temor porque su intención no era que volviera al hospital ni aumentar la medicación. De los efectos que me producía la medicación también hablaremos, más adelante. Así que una vez consiguió que me sintiera a salvo para poder contar abiertamente lo que estaba pasando en mi cabeza, decidí presentarle al señor Gris. 7. El señor Gris. No tengo muy claro que sustituir la frase «tengo una voz en mi cabeza» por «hay una persona viviendo en mi cabeza» sea un plan perfecto para no alarmar a nadie, pero en cualquier caso eso fue justo, lo que dije. Pensándolo fríamente, y ahora que he perdido casi todo el miedo a hablar, imagino que la frase «habla tranquilo, que yo no estoy aquí para aumentar tu medicación ni devolverte al hospital» incluye un asterisco. La frase real imagino que es «habla tranquilo, que yo no estoy aquí para aumentar tu medicación y devolverte al hospital», a menos que claramente se te esté volviendo a pirar la puta pinza, claro. Pero la segunda parte no la dicen, y tú en ese momento no estás para plantearte si las frases llevan trampa. Simplemente te fías de cualquiera que no seas tú mismo y punto. La inseguridad que sientes contigo mismo después de pasar por algo así es tan brutal que si alguien te dijera «sabes que no puedes respirar, porque si respiras mueres, ¿verdad?», dejarías de respirar y morirías convencido de que la verdad la tenía el otro. Al fin y al cabo, el que un día se volvió loco fuiste tú. Así que en cuanto mi psiquiatra dijo que podía hablar tranquilamente, quise presentarle al señor Gris. Por si no fuera bastante deprimente lo de volver a un mundo en el que la luna de repente está muchísimo más lejos de lo que la recordabas y descubres que jamás se acercará tanto como te gustaría, en el que lo de Mozart solo era una grabación que sigue ahí para que la puedas escuchar siempre que quieras, en el que al otro lado del espejo lo único que hay es la pared, en el que tu yo del futuro, que era quien te tranquilizaba cuando te ponías nervioso contándote lo bien que saldría todo, ya no está, en el que no solo no eres hijo de los dioses, sino que llevas 10 años sin trabajar realmente en serio, te estás fundiendo los ahorros y te han dicho que si vuelves a fumar, beber o tomarte otra pastillita igual te quedas turuleta, y con una vida en la que, por supuesto, nada de café por si te alteras, tus ganas de moverte son escasas, por no usar la palabra nulas, te cuesta respirar, hablar, vivir. Los que se han quedado cerca no hacen más que controlar tus movimientos por si haces algo que sea raro, para ellos llamar al hospital cagando leches para reingresarte. Por tanto, cada 2 o 3 minutos te preguntan si estás bien o si necesitas algo y tú les mientes, porque la verdad les dolería tanto como a mí el hecho de haber vuelto a una vida en la que ya no te mandan señales encubiertas ni Chris Pratt ni los aceites y tu pareja registrado hasta el último rincón para asegurarse de que en casa ya no queda ni una droga, algo muy inteligente por su parte porque obviamente lo primero que haces al salir del hospital es intentar drogarte un poco cuando nadie está mirando. Pero pensar en drogarse nada más salir del hospital está fatal, Ángel. Ya, y no te digo que no, pero si tú hubieses descifrado el universo como yo lo descifré mientras estuve loco, te aseguro que también harías lo imposible por volver a verlo con mis ojos. Algo que recordemos es justo lo que quiero conseguir que puedas hacer cuando nadie esté mirando y sin drogarte. Pero por si todo eso no fuera suficiente, tienes una voz en tu cabeza dispuesta a tumbarte cada vez que consigas respirar un poco fuerte o esbozar una sonrisa por pequeña que sea. Lo verdaderamente duro de volverse loco
es la recuperación de la cordura. Si nunca te has vuelto loco, recuperar la cordura quizá pueda compararse, aunque con muchísima distancia, con despertar justo después de un sueño en el que te has quitado de encima todos los problemas que te aplastan a diario en esta vida. Por eso, y esto quizá no debería contarlo todavía, sospecho que los que nos volvemos locos jamás volvemos a un estado completo de cordura, o al menos no a lo que considerábamos cordura. Pero esto ya lo explicaré más adelante. Insisto en que ahora lo importante es conocer al señor Gris. Antes os ponía el ejemplo de que volverse loco es como si de repente el baúl donde tienes un montón de voces bajo llave se cayera al suelo dejando en libertad y sin control a todas esas voces. Pues bien, recuperar la cordura consiste en tener que reagrupar a todas esas voces para devolverlas al baúl. Pero, y aquí viene lo bueno, ¿realmente quieres devolverlas todas a un baúl donde se volverán a mezclar unas con otras cuando puedes organizarlas en estantes para saber cuál es la que está dando por culo cada vez? Intentaré explicarme algo mejor. ¿Nunca has tenido en tus manos un manojo de llaves y justo la que necesitas es la última que pruebas? ¿Recuerdas la sensación que genera perder tiempo probando llaves que no sirven para nada una y otra vez? Por no hablar de esas veces que jurarías que ya las has probado todas, pero vuelves a empezar intentando prestar más atención a tu sofisticada estrategia de seguimiento de llaves ya probadas, con la que has fracasado varias veces y con la que seguramente fracasarás una vez más. Ahora imagina que todas esas llaves se sueltan del manojo y caen al suelo. Al recogerlas, teniendo en cuenta que de repente puedes verlas a todas ya por separado, ¿no tendría sentido aprovechar para separar la llave buena de las malas? Pues resulta que esa es justo una de las posibilidades que aparecen cuando un baúl lleno de voces cae al suelo. Como todas las voces quedan libres, las puedes escuchar por separado, así que al ir a recogerlas te das cuenta de que cada una de ellas tenía su propia misión y personalidad. ¿Por qué ibas a querer devolver a ese baúl las que no sirven de nada? ¿No tendría más sentido aprovechar para ordenarlas y así saber qué está pasando cada vez que oigas ruido? Aunque volverse loco es un caos en muchísimos aspectos, en otros es maravillosamente útil si prestas atención. A lo largo del día pasan por nuestra cabeza miles de pensamientos, algunos positivos, otros negativos, los hay que simplemente fantasean con las cosas que nos gustaría que nos pasaran, cientos de pensamientos controlados por una única voz. Pero volverte loco es como si cada uno de esos pensamientos se independizara y de repente los pensamientos positivos pertenecieran a una voz, los negativos a otra, los que fantasean son otra. Es como si cada pensamiento tuviese su propio dueño. Una especie de Inside Out, la película esa de Pixar en la que hay monigotes viviendo dentro del cerebro y cada monigote representa una emoción, pero multiplicando los monigotes por 10.000. Y eso, que al principio es un caos aterrador, de pronto se convierte en una herramienta que, si consigues ser capaz de aprender a utilizar a tu favor, te servirá para dar la vuelta a la tortilla de una forma fascinante. Pero por supuesto, primero tienes que darte cuenta de que tienes esa posibilidad, algo que no pasa enseguida. Al principio, solo tienes la sensación de que en tu cabeza vive una especie de señor llamado Gris que lo único que intenta es dinamitar cada grano de esperanza que te huela a remontada. Y así fue como se lo presenté a mi psiquiatra, como un tipo que vivía sentado en una silla, limitándose a apagar cualquier atisbo de alegría o tranquilidad que apareciese en mi cabeza. Un tocapelotas, vamos. Y entonces ella me miró y me dio una de esas respuestas llenas de una profundidad que te cambian la vida para siempre. Es normal. A veces me sigue sorprendiendo lo poco que necesitas para sentirte un poquitín mejor después de haberte vuelto loco. Si alguien, después de contarle cómo nos sentimos, se limita a respondernos con un «¿es normal?», seguramente le mandaremos a la mierda pensando que se nos está queriendo quitar de encima sin ni siquiera habernos escuchado. Pero cuando tu cabeza es incapaz de distinguir lo que es normal de lo que no, os aseguro que un simple «es normal» es una respuesta maravillosa, sobre todo porque tu concepto de lo que es normal y de lo que no lo es está totalmente alterado, para ti y para los que te rodean. ¿Recordáis cuando he dicho que los que se han quedado cerca no hacen más que controlar tus movimientos por si haces algo que sea raro para ellos? Pues prepárate para escuchar algo que te va a encantar. Al salir del hospital, me recomendaron seriamente mantenerme alejado de las redes sociales durante una temporada porque precisamente mi uso de las redes sociales fue una de las cosas que hizo saltar las alarmas de los que me conocen bien. Sobre todo porque poco a poco empecé a publicar y compartir cosas cada vez más raras, algo que ahora es normal porque tengo un informativo, claro. Por cierto, gracias a cualquiera que alguna vez lo haya visto, comentado o compartido. Pero no nos despistemos que aquí hemos venido a hablar de mi locura.
Unas páginas atrás he mencionado que hubo una noche en la que estuve al mando de la nave y se me fue tanto de las manos que un periodista publicó un artículo sobre mí hablando de un experimento de esos que hace Ángel en Twitter. Pues bien, ha llegado el momento de que sepas que no fue ningún experimento. Fue una noche en la que creí que Twitter... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, pulsa en el enlace de la descripción. Te llevará a la prueba gratuita de Audible, donde podrás escuchar este y muchos otros audiolibros gratis.